Buenas tardes, vamos a hacer un video de pronósticos viendo dos subtemas, uno de promedios, otro tomando el último valor. Pero antes de empezar, no se les olvide darle like al video y suscribirse. El problema es el siguiente, el tema es pronósticos, ya habíamos dicho. El problema es el siguiente, dice la compañía B. Resendiz de refacciones automotrices desea hacer un pronóstico de sus ventas de espejos para el próximo mes. Para esto dispone de los datos en el último año de ventas según la tabla. Estos son los meses y estos son la cantidad de ventas en unidades. Es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio hasta diciembre. Y en enero vende 230, en febrero vende 225, en marzo vende 230, en abril vende 235, en mayo vende 215 y así sucesivamente hasta diciembre que vende 220. Los números son 230, 225, 230, 235, 215, 220, 220, 225, 235, 230, 225 y 220. Estas son las ventas. Entonces, para analizar las tendencias tenemos que hacer primero una gráfica, pero primero vamos a ver lo que nos pide. El problema nos pide hacer un pronóstico utilizando el último valor. Luego, el inciso B, hacer un pronóstico utilizando el método de los promedios. El inciso C, utilizando el método promedio móviles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una gráfica para ver el comportamiento a simple vista y poder aplicarlos. La gráfica sería la siguiente: en las X, en las Y, en el eje de las Y pondríamos las ventas. O sea, esta cantidad las pondríamos aquí. Yo le puse de 200, 205, 210, 215 hasta 245 en 5 en 5 por la cantidad. Y en el eje de las Y, de las X, perdón, puse los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces vamos a graficar. Vamos a proceder a graficar. Bueno, aquí está la gráfica. Hicimos la gráfica. En enero vende 230. En febrero vende 225. En marzo vende 230. En abril vende 235. En mayo vende 215 y así sucesivamente. En diciembre vende 220. Utilizando el primer inciso que dice hacer un pronóstico utilizando el último valor. Entonces podría yo decir, en diciembre se vendió 220, posiblemente como es inicio de año, vamos a esperar una venta de 220. Y podemos suponer que en enero esperamos una venta de 220. Por lo ser un poco más, lo más bajo y porque va empezando el año. Podemos agarrar esas características, pero también podemos utilizar en el mes de abril, podemos comparar año con año. Podemos comparar las ventas del año pasado mes por mes. Por ejemplo, el mes de abril se vendieron 235. El año pasado se pudo haber vendido más o se pudo haber vendido un poco menos. Si lo comparamos así, podemos ver ciertas características o ciertos factores que me van a permitir ver por qué hubo esa variación de vender más o de vender menos. Por ejemplo, aquí también vemos que en el mes de mayo, se vendieron 215. Podemos compararlos con el años anteriores, unos 2 años anteriores o 2 años anteriores está bien. Podemos ver si se vende más o si se vende menos. Y podemos ver el por qué factores o qué características hicieron que se vendieran más o menos con respecto a este punto. Y así podemos analizar. Entonces, el segundo método que vamos a resolver, este es así nada más. El segundo método que vamos a resolver es hacer un pronóstico utilizando el método de los promedios. Y se hace de la siguiente forma. Bueno, el inciso B es hacer un pronóstico utilizando el método de los promedios.
Aquí es hacer un promedio de todas las ventas que se han hecho durante el año y dividirlo entre el número de meses que estamos analizando. Y el resultado que nos dé, ese es el dato que esperemos vender el primer mes. Estos tipos de análisis son indicativos. Nomás te indica cuándo hay que vender. Para lograr estas ventas hay que organizarnos a nuestro personal y hay que buscar estrategias para lograr ese tipo de ventas, haciendo ofertas, vendiendo el 2x1 o haciendo alianzas con ciertas marcas o con ciertos comerciantes para poder elevar nuestros pronósticos. El resultado, ¿cómo se llama? El procedimiento sería lo siguiente, perdón por pasar la hoja. El procedimiento sería lo siguiente, sería sumar 230, 225 y así sucesivamente. Y sumar 230, 225, 230, 235, 215, 220, 220, 225, 235, 230, 225, 220 y dividirlo entre 12. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. El pronóstico es 230 más 225 más 230 más 235 más, bueno, aquí ya los pusimos, son 230, que es el primer valor, luego 225, que es el segundo valor, 230, 235, 215, 220, 220, 225, 235, 235, 230, 225, 220. Son estos valores y los sumamos y nos da 2710. Entonces el promedio, como dice el método, es dividir 2710 entre 12 y nos da lo siguiente. Deja hacerlo. Voy a hacerlo en la calculadora. Entonces sería 2710 entre 12 nos da 225.8. Nos da 225.8. Como no podemos vender piezas en partes o a la mitad, vamos a redondear 226 unidades. Entonces esperamos vender para enero, haciendo ofertas, tomando las encuestas y todo eso, o los gastos de diciembre. Esperamos vender 226 unidades. Si te das cuenta, es un poco más alto que el primer método. El primer método esperamos 220, acá 226, son 6 piezas más. Vamos con el tercer método o con el tercer inciso. Bueno, bueno, perdón por la mano que se atravesó, ¿verdad? El inciso tercero dice utilizar el método de promedios móviles. El promedios móviles es convertir o es agarrar grupos de meses. Podemos dividir el año en semestres o en trimestres o en 4 meses o en 5 meses y hacer un análisis de estos 3 primeros meses o de los meses del medio o los últimos meses para ver el comportamiento. Podemos agarrar los 5 últimos meses del año, vemos el comportamiento y ese lo vamos a proyectar al mes de enero. Por eso se llama promedios móviles, porque puedes promediar la etapa de un grupo de meses y proyectarlos hasta el siguiente mes. Podemos proyectar este pico, estos meses, y proyectarlos al mes de enero. O proyectarlos, este pico, al mes de octubre para el próximo año. ¿Sí? Vamos a hacerlo.
a los 5 primeros meses. En este caso sería, vamos a tomar en cuenta promedios móviles el 225 más el 235 más el 230 más el 225 más el 220 y lo vamos a dividir entre 5 porque son 5 meses. Recuerda que promedios móviles se llama promedios móviles porque pudimos haber tomado estos 5 meses primeros o los 5 meses de medio año. Podemos tomar los meses más altos o los meses que se comporten más estables. Y eso los proyectamos hacia el primer mes del año. Y nos quedaría así la siguiente división. Nos quedaría así de la siguiente forma. Tomando los últimos 5 meses, tomaríamos 1, 2, 3, 4, 5. Tomaríamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que sería en agosto 225, 235, 230, 235 y 220 de ventas. Y lo dividimos entre 5 porque son 5 meses. Hacemos la suma, nos da 135 entre 5 y nos da 227 unidades. Si te das cuenta, promedios móviles nos da una unidad de más. O sea, esperaríamos, con respecto al primer método, esperaríamos 7 unidades más. Con respecto al segundo método, esperaríamos una unidad más. Entonces creo que nos convendría agarrar este método para poder obligarnos a vender o facturar 227 unidades en espejos. O podríamos analizar una cosa, podemos ver que esperamos ventas entre 220 y 227 unidades, más o menos. ¿Sí me entienden? Como nos podemos llegar a 220, que es aceptable, 226 o 227, es lo máximo. Espero que no haya duda. Si se tienen dudas o algún comentario, me lo pueden hacer llegar. Gracias. No se les olvide darle like. Saludos a Vero Reséndiz y a nuestros amigos de Argentina y Colombia. Gracias.